Oye, mi gente, pues resulta que estando, caballero, allá en la compañía 12, en Valle Grande, año 2013, resulta que estando ahí en la compañía 12, caballero, vi muchas cosas. Vi muchas cosas, vi muchas personas, vi muchos personajes, realmente. Eh, para mí una cosa nueva completamente, y yo estaba como que, bueno, aprendiendo a lidiar con ese lugar donde me encontraba en ese momento. Como vuelvo y repito, cualquiera puede pasar por ese lugar, por la prisión. Eh, creo que es muy importante tener en la calle, cuando estás en libertad, tener un buen comportamiento, no ser abusador, no maltratar a las personas, ser una persona de respeto, ser una persona que considere a los niños, lo mismo a los ancianos, a los homosexuales, a las lesbianas, a cada cual con su diferencia sexual, por su inclinación sexual. Respetar a todos, familia, padres, hijos, madres, a todos, hermanos, porque realmente cuando uno llega a ese lugar, ahí va a convivir con todo tipo de personas. Ahí hay de todo, están los violadores, están los pedófilos, están los locos, están los asesinos, están los penas de muerte, están los descarados, los ladrones. Hay de todo en ese lugar y diferentes mentalidades. Muchas mentalidades conviviendo juntas eh, con diferentes culturas, con diferentes tipos de moralidades, con diferentes tipos de costumbres, ¿entiendes? Y ahí uno tiene que adaptarse realmente al sistema donde uno está viviendo. Algo muy importante, a modo de consejo, si pasa algún día por ahí o ya pasó, pero algo que me ayudó a mí fue haber olvidado, olvidado la calle, haber olvidado la calle y meterme en el sistema de que estaba en ese lugar, y en ese lugar es que tenía que sobrevivir, y en ese lugar es que tenía que tratar de no desvirtuarme y de no entretenerme con nada, y tú sabes, seguir el juego, seguir las reglas por las que estaba pasando. Realmente porque hay muchas personas que pasan por ese lugar, cuando estás en un lugar así como ese de encierro total, donde todo, donde tú no vales nada, se le llama el cementerio de los muertos, de los hombres vivos, porque realmente al mes, 2 meses, todo el mundo te recuerda, bueno, caíste en ese lugar, pero a medida que pasa el tiempo ya como que tú vas quedando en el olvido, porque te vas muriendo realmente, literalmente, familia. Hay personas que yo me viene al recuerdo muy así, muy lejos, de personas, y yo digo, pero ¿dónde están estas personas? ¿Qué habrá pasado con estas personas? Esas personas están presas, familia. Por eso dice la Biblia que siempre uno debe acordarse del preso, acordarse de la viuda y acordarse del preso. Hay un mandamiento bíblico que uno tiene que ir a visitar a las personas cuando están en esta situación, cuando están presos. Y realmente es traumático, es muy traumático cuando uno se encuentra en esta situación. Yo quisiera, familia, ahora explicarles, estaba ahí en ese lugar, en esa compañía 12, y como mi caso era un caso priorizado en aquel momento, era un caso de, era un caso de económico, estaba priorizado en aquel momento. A las personas, cuando tienen casos económicos, eh, los separan. Delitos comunes eh, con delitos económicos, ¿entiendes? Delitos comunes se le llama lo que es una puñalada, un robo con fuerza, un robo con violencia y todas estas cosas. Pero entonces te cambian, cuando eres delito económico, te cambian y te mandan para otro lugar. Ese lugar que me mandaron se llama La Barraca, o le dicen La Barraca. Entonces la barraca es para donde van todas las personas, como por ejemplo doctores, personas que hayan tenido un estudio o que tienen otro tipo de nivel. Hay personas que nomás de los delitos comunes, recuerdo que también los ponían ahí, pero no sé por qué. Puede ser que sean ya presos viejos, presos que son conocidos, y los manden para ese lugar también. Pero sí separaban a los delitos económicos
y los mandaban a ese lugar. A mí me mandaron a ese lugar, a la barraca. Entonces llego allí a la barraca y como yo siempre he trabajado, como a los días me dicen, hey, ¿tú quieres trabajar, amigo? ¿Quisieras trabajar? Pero claro que quiero trabajar porque al final yo siempre he trabajado y tenía la posibilidad de poder salir. No iba a estar encerrado en el edificio completamente las 24 horas del día. Así que iba a poder salir de la barraca e iba a poder hacer vida como caminar por todos los lugares, tú sabes, andar en la cocina. Me mandaron a trabajar a la cocina. Entonces cuando voy a la cocina, ahí entonces me dicen, bueno, aquí hay que pelar papas, aquí hay que fregar, aquí hay que hacer. Y yo, bueno, está bien, no hay problema. Y sí, mi gente, así fue. Ahí llego entonces a la barraca y realmente en la barraca se sentía otro tipo de ambiente. Allá en el edificio se ven otro tipo de personas. Ya cuando me mandan a mí a la barraca, ya entonces ahí en la barraca habían profesores, habían doctores, habían dentistas, habían cirujanos, habían abogados, habían economistas, había otro tipo de ambiente. Es un ambiente un poco más suave. Ya no había bulla, no, todo el mundo hablaba bajito. Las personas hablaban con otro tipo de actitud porque eran personas que ya como que estaban estudiadas y tenían otro tipo de nivel académico, ¿entiendes? Entonces allí empecé a hacer mi vida. Conocí muchas personas. Habían personas que habían pastores, personas que evangelizaban, habían religiosos, habían muchos babalaos allí también, que hacían sus ceremonias, hacían sus cosas allí. Y entonces la mayoría de las personas que estaban en ese lugar trabajaban. Ahí por la mañana, unos iban a las oficinas, otros iban a la escuela porque eran profesores, otros iban a la cocina, en este caso, otros iban a la construcción, otros iban a la limpieza, otros iban a pelar porque eran barberos, otros iban a limpiar botas a los oficiales y así sucesivamente. Todo el que estaba en ese lugar trabajaba de una forma u otra en lo que era el penal. A mí me tocó ir a la cocina y resulta ser que trabajando en la cocina, bueno, llevo un tiempecito en la cocina, me dan la responsabilidad de transportar el alimento de todo Valle Grande, del edificio y de la barraca, el alimento para los internos, para los presos, de lo que es el edificio y lo que es la barraca, todas las compañías del edificio y todas las compañías de la barraca. Ya, familia, empecé a vivir una vida tranquila, ya no carecía de alimento, porque nada más que yo llevaba como un mes o 2 meses nada más ahí en Valle Grande. Me pasaron a la barraca y ahí tuve casi un año. Casi un año ahí en Valle Grande pendiente. Pendiente quiere decir que no tenía ningún tipo de juicio. Me estaban investigando todavía. Porque ustedes saben que en Cuba sucede cualquier cosa y lo primero que hacen es meterte preso, ¿entiendes? Y las investigaciones se hacen tú estando preso. No es como aquí en Estados Unidos que a ti te dan una fianza o si no tienen una prueba hay que soltarte. No, ahí en Cuba usted eres cometiste o no cometiste, usted va preso y la investigación se hace ahí en la prisión, a no ser que ellos le den la gana de ponerte una fianza, depende del delito, pero el caso mío era un caso priorizado porque era un delito económico, según ellos, era un delito de económico en aquel entonces y estaba priorizado porque se concebía que fuera
contra la seguridad del Estado. ¿Entiendes? Era un delito económico contra el Estado y entonces ellos no quisieron dar fianza, no quisieron dar nada y ahí me tuvieron retenido hasta que se hizo el juicio. Casi un año ahí estuve en ese lugar, en la barraca, y llevándole la comida a todos los internos en el año 2013. Ahí yo entraba y salía y la pasé súper tranquilo, no tuve ningún tipo de problema, no tuve ningún tipo de discusión, no tuve nada en ese tiempo, conociendo muchas personas y cumpliendo con lo que estaba establecido, familia. Tuve una situación en ese momento porque estoy tranquilo trabajando y de momento me llama el jefe de la unidad. El jefe de la unidad, yo ni me acuerdo el nombre de ese señor. Y me llama el capitán, un capitán también grandísimo que había, un jabao grandísimo, fuerte que había. Me llamaron para allá, para la oficina, para allá, para la oficina central allá. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue, familia, que cuando yo llevo la comida al edificio, bueno, dejo los bullones, dejo los tambuches ahí de comida en el edificio y sigo a entregar la comida para allá, para la barraca, un poco más retirado. Y cuando voy llevando la comida, dejo los tambuches llenos, saco los tambuches vacíos y me retiro normalmente, como siempre lo hacía. Y a rato me llaman a la oficina y me preguntan que qué pasó, porque encontraron en la barraca un cuchillo, un matavaca. Era un matavaca, familia. Lo encontraron en el potaje. Los que trabajaban en la cocina de la barraca empezaron a meter buscando huesos y buscando algo, buscando carne, buscando algo, tú sabes, en el potaje. Y cuando sacan, lo que sacan es un cuchillo que era de este tamaño, familia, un matavaca, realmente. ¿Qué problema? Imagínense tú, porque puede ser que lo hayan mandado de la cocina para allá, para la barraca, para un problema. Y entonces me utilizaron a mí. Pero bueno, al final yo no tuve nada que ver. Ya después que se averigua, es que a un cocinero se le cae. No sé si se le cae o lo dejó caer dentro del potaje, familia, y el que estaba en el medio era yo. Un problema me hubiera buscado, caballero, si llega a pasar algo con ese cuchillo allá abajo. Gracias a Dios no pasó nada. Y así como les cuento, familia, hay que tener mucho cuidado. A veces hacemos las cosas y no sabemos ni lo que estamos transportando. Por experiencia propia, a veces nos confiamos. Muchas bendiciones, caballero. La próxima le vengo con la historia de cuando me sacaron de la barraca. Salgo de Valle Grande y voy a otra prisión, ok, un poco más abierta. Muchas bendiciones, que tengan muchas cosas buenas. Al final me hacen el juicio, ok, ahí en Valle Grande, cuando me hacen el juicio de 12 años que me pedían, al final por un error que tuve en un papel de un número, de que después les voy a enseñar, me echaron 3 años, familia, de los cuales los cumplí y después salí de Cuba hacia Guyana. Muchas bendiciones, se les quiere.